Bueno, comenzamos ahora sí. Vamos a nuestra clase de nuestra serie que estamos viendo cada Shabbat. Yeshua, el profeta al cual oír. Cada vez nos damos más cuenta, y especialmente ayer en la clase de Torah, que definitivamente no solo las palabras que son vida, las palabras de Mashiach, que son las palabras del Eterno, que son palabras de vida, sino que cada vez nos damos más cuenta, por supuesto, que pues en él está la solución, ¿verdad?, a la vida del ser humano, la promesa, la esperanza, la eternidad, y que además hay bastante de lo cual hacer uso, ¿verdad?, y tomar en el testimonio escrito que recibimos, de tal manera que cuando vemos todo el tiempo, recursos y fuerzas invertidas en lo que es pues la religión o la tradición del hombre, todo lo que el hombre está indagando, y que la filosofía y que la Kabbalah y todas esas cosas, pues nos damos cuenta del gran error, ¿no? Y algunos pasamos por ahí, nos hemos comentado que pasamos por ahí, tratando de descubrir el hilo negro, como dicen, ¿no? Descubrir los misterios y la profundidad del conocimiento en los dichos de los hombres, especialmente en el misticismo, y digo, no que éramos así cabalistas, pero llegamos a pasar por esa parte, y lo que sí nos dábamos cuenta es de que entre más nos íbamos por esa seducción de sabiduría humana, finalmente sabiduría humana, que algunos sí son aturdidos por ello, en la medida que uno va avanzando, uno se va alejando del Mashiach. Uno se va alejando de la sabiduría del Eterno, del conocimiento y la profundidad de sus palabras, de la profecía y de la promesa, y uno se va perdiendo más y se va cayendo al hoyo más profundo de la atadura del ser humano, ¿no?, del hombre. Entonces, hoy vamos a ver un caso también parecido a ¿no?, en donde un hombre es sanado y finalmente dice, pero yo no sé, pero me abrió los ojos. Es la cosa más impactante que dice este hombre, a diferencia de todos aquellos que eran los maestros y aparentemente veían la luz, veían el conocimiento, pero al final de cuentas estaban ciegos, ¿no? El famoso hombre ciego de nacimiento que Yeshua sana. Vamos a ir a este relato en Mevaser Yohanan, que está en capítulo 9, Mevaser Yohanan, capítulo 9. Y realmente todo el capítulo es más el relato que lo que menciona Yeshua. Yeshua menciona muy pocas cosas, pero es interesante analizar todo el relato de las personas que están ahí involucradas. Y bueno, vamos a la lectura y vamos a ver qué es lo que la Escritura también nos exhorta a nosotros, y los privilegios también de poder conocer al Mesías, ¿verdad? Y no solo eso, sino también la fe que hemos requerido, de la cual viene del Padre, por supuesto, para creer sin ver. ¿Quién de nosotros ha visto al Mesías que ande por ahí sanando y predicando? Nadie. Hace 2000 años que no le vemos en la tierra, ascendió al Padre, ¿verdad? Pero la misma Escritura, cuando vemos esos testimonios, ¿verdad?, y creemos en Él, que Él es el enviado del Eterno, es el ungido, entonces eso nos hace también ver y creer, aunque nadie lo haya visto, porque no se ha mostrado, ¿verdad?, al mundo como lo hizo hace 2000 años, en ese sentido. Bueno, me va a ser Yohanan, la buena nueva de Juan, Yohanan, capítulo 9, verso 1, dice: cuando Yeshua pasaba, vino un varón que era ciego desde el vientre de su madre. Ciego desde el vientre de su madre, es decir, nació ya siendo invidente, ¿verdad? Un problema que evidentemente, si no se había corregido en los primeros años, pues era permanente, ¿no? Era permanente, era algo que por supuesto la mayoría de los que sabemos, y aquí en la Escritura, se cree que
está o es un milagro fuera de lo común, es decir, algunos pueden perder la vista por algún efecto, por algo, y pueden recibirla a manera de tratamiento, es decir, pueden recuperarla a manera de un tratamiento. Incluso hoy día la ciencia médica, ¿verdad?, ha hecho que personas lleguen a ver otra vez, pero con tratamientos y con esto y con el otro y cirugías y hasta cambio de ojos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Algo que jamás nadie había visto, es decir, hacerle ver a una persona que había nacido sin ver físicamente, y que además, por supuesto, el texto también habla de otra visión, que es la espiritual. Es lo que maravilla, ¿no? Aquí. Es lo que maravilla. Y dice entonces, había nacido ya invidente. Y sus discípulos le preguntaron, ahora vamos a entrar aquí un tema interesante. Sus discípulos, sus alumnos le preguntaron diciendo, Rabino, o maestro nuestro, ¿no? Nuestro maestro, nuestro rabino. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. ¿De dónde viene la maldición? A ver, y ahí entra, hemos hablado del tema de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Sí. Porque hay un movimiento dentro del cristianismo que hablan de las maldiciones generacionales y ahí andan cortándolas, y que yo declaro que la maldición de los tatarabuelos y que no sé qué y no sé cuánto y todo este asunto, ¿no? Y hemos hablado de lo que significa en la Torah eso, porque no hay en la Torah algo que hable de maldiciones generacionales. Dice, yo te visitaré en la tercera, cuarta, hasta la cuarta generación, ¿no? Hablando de la iniquidad y la transgresión. Pero no necesariamente eso quiere decir que es una maldición generacional, en el sentido de que cuando los patriarcas Adán y Java pecan, cuando ocurre la caída, ¿qué pasa con ellos y sus descendientes? Entra ya de entrada ahí una maldición. Y no quiere decir que sea una maldición generacional, sino simplemente caen de un estado, podríamos decirlo, sano y perfecto, a través de la transgresión a un estado caído, ¿no? De tal manera que lo primero que trasladan a la descendencia de ellos es la muerte, ¿verdad? Porque al principio el Eterno los hizo para que no murieran, ¿correcto? Los hizo para que no murieran. Y una vez que transgreden, entonces viene la consecuencia del pecado, que es la muerte, ¿no? Y por supuesto que todos de ahí heredamos que ya no podemos permanecer vivos porque ya no tenemos acceso al árbol de la vida y llega un momento donde morimos. Y así también dice la Escritura que a partir de ahí la tierra, que dice, produce espinos y cardos, ¿no? Y violencia, ¿no? Sí. Y entonces dicen algunos que en aquella época ni siquiera los animales se comían unos a otros, que hasta los feroces, que hoy día son carnívoros, comían hierbita, ¿no? Imagínense, comiendo pasto, ¿no? Un león comiendo pasto, ¿no? ¿Ok? Y imagínense, y después de eso cambia la constitución del ser humano, bueno, de Adán, cambia toda pues la vegetación, empieza a haber espinos, ya de pronto, ¡ay, me picó el zancudo! Y empieza a ver todo eso, y entonces empieza a cambiar y viene un modelo diferente, porque se necesita la creación ya entonces, y viene lo que se conoce como la cadena alimenticia, ¿no? Pero obviamente todo eso trae como consecuencia también deterioro del ser humano, y bueno, vienen las enfermedades. ¿Quién no se libra de una enfermedad? O el hecho de que tengamos una enfermedad o alguna bacteria o algo no quiere decir, oye, estás en pecado, ¿no? O ¿quién pecó, no? Aquí a lo que voy es de que la pregunta que le hacen, porque siempre había un debate también dentro del judaísmo, ¿no? La maldición que viene de los padres, como dice, es más, lo leímos en Ezequiel, ¿no? Que dice que había un dicho dentro del pueblo de Israel que decían, los padres comieron las uvas amargas, ¿sí? Y dice, y los hijos heredan, dice, la dentera, ¿no? Este es un mal
¿verdad? Es una consecuencia, es decir, los padres con sus actos heredan a los hijos una consecuencia, una maldición. Y había un dicho dentro de Israel, incluso en el primer siglo se creía que seguía siendo así. Una de las escuelas del fariseísmo enseñaba eso. La maldición o el pecado de los padres trae como consecuencia maldición a los hijos. Hasta la fecha, hasta ahorita, en muchas partes se habla de eso, ¿no? Sí, hasta la fecha, en movimientos mesiánicos, en movimientos cristianos, en movimientos judíos, hay esta división, ¿no? En el primer siglo era algo como hoy día, ¿no? Lo mismo. Por eso le hacen la pregunta. Ajá, sí. A ver, Sí. maestro, ¿pecó o pecaron sus padres? Porque de entrada, ¿cómo puede pecar él si nació ciego cuando pecó? Sí. ¿Verdad? Era más que obvio. Es decir, finalmente lo que ellos querían escuchar era que el Mesías secundara que sus padres habían pecado, por eso había nacido ciego. Pero al final de cuentas Yeshua no responde eso, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice él, vean. Yeshua les contestó, ni él pecó, ni sus padres. Ni él pecó, ni sus padres. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿a consecuencia de qué le vino esto a este hombre, a esta alma? Por supuesto que Yeshua lo menciona ahí. Él dice, sino que esto ha ocurrido para que se manifiesten en él las obras de Elohim, que se manifiesten en él, esa alma que estaba. Ahora, qué interesante, porque el hombre no podía ver, lo único era escuchar. La pregunta aquí es suficiente el escuchar para que la palabra dé fruto en la vida de alguien? ¿Es suficiente escuchar? Bueno, a la escritura dice que sí, que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra del Eterno, ¿no? Entonces sí es suficiente escuchar. Pero sin embargo, para que él creyera además y fuera afirmada su fe de lo que había escuchado, el Eterno le lleva a esta condición para que él termine de creer. Es decir, le era necesario él ver. Y no solamente ver físicamente, ahorita vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Entonces dice Miriam García, por ejemplo, aquí dice, tengo una niña ciega, dice, adoptada, y me dijeron un día eso en el autobús, que por mis pecados mi hija era ciega, imagínense, le dijeron a Miriam. Entonces, obviamente son conjeturas que vienen de ese tipo de teologías, ¿no? Ahí le pasa algo, es porque tú pecaste, así rápidamente, ¿no? Así rápidamente. No saben que a veces algunos males en realidad vienen a ser bienes, ¿verdad? Y la gente cree que todo es malo, ¿no? Es negativo, ¿no? Un día hablamos, por ejemplo, en un Sukkot que un hermano nos compartió. Yo hablé de que estoy lisiado de un sentido, es decir, tengo una herida permanente, una fractura. Y hablaba cuando éramos chicos, cuando mi papá, que estuvo en el ejército, no estuvo en el ejército, estuvo en la escuela de clases de transiciones en el colegio, militar, y de una u otra forma quería que fuéramos al militar también nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo sufro una caída y me rompo el brazo y quedo lisiado, es decir, una herida permanente, y digo, estoy bien, está un poco chueco, ¿eh? pero está bien, muevo los brazos, todo, ¿no? Es decir, es una lesión que no me impide una vida normal, pero sí me impidió, por ejemplo, que yo entrara al ejército, al colegio del aire. Sí. Me dijo mi papá en ese entonces, dice, tú ya no puedes entrar nunca al ejército, al colegio, ¿me quieres entrar? No puedes entrar, ¿por qué? Porque eso como el pie plano y otras cosas son imperdonables, no pueden entrar. Es más, alguien que mida menos de la estatura no puede entrar. Entonces yo hablaba de que este mal fue un bien para mí, para que en ningún momento yo me atreviera a quererme enlistar en el ejército mexicano, ¿no? Pero así el Eterno me enlistó en su ejército, ¿verdad? Es decir, este mal en realidad lo que vino a ser es un bien para que yo tuviera un impedimento. Y así el Eterno me jala a mí y no me deja meterme yo en un lugar en donde iba a estar pues sirviendo, ¿no? A otro amo, ¿no?
Sí. Porque nadie puede servir a dos señores. Entonces, a lo que voy es de que no podría alguien rápidamente decir, eres una maldición por algo, sino que es para que muestre el Eterno su voluntad, ¿verdad? Que es lo que quiere con uno, ¿no? Porque Él conocía a lo mejor mi futuro, ¿no? Por supuesto que lo conoce. Entonces, todas estas cosas, aquí lo dice Yeshua, antes de juzgar y antes de decir, es porque andas pecando, oye, a ver, porque hiciste lo otro, porque tus padres, todo eso, no, ¿saben qué? Es para que el Eterno se manifieste grandemente en la vida de alguien respecto a algo. Uh-huh. Así dice la hermana Edith, no tendríamos aquí a Antonio, dice, si estuviera en el ejército, dice, así es. Y dice entonces más adelante, vean lo que dice, es necesario, además dice en el verso 4, me es necesario hacer las obras. Ahora, después de esto dice, voy a regresar al verso 3, 9:3, él no pecó, tampoco sus padres, sino que es para que se manifiesten en él las obras del Todopoderoso. Y luego agrega Yeshua de sí mismo, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras es de día. No sé cómo vienen sus versiones. Mientras igual. Dure el día. Mientras dure el día. Mientras es de día, dice aquí. Y luego dice, viene la noche cuando ninguno puede trabajar. Viene la noche cuando ninguno puede trabajar. Luego dice, mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Y aquí ya nos explica lo que quiso decir. Porque, ¿podía Yeshua salir en la noche a hacer milagros? Claro que podía, lo llegó a hacer. Pero más bien entonces, ¿a qué estaba hablando aquí? Que mientras él estaba, la luz, que es la revelación y la presencia del Eterno que estaba en él, en medio de los hombres, podía actuar, ¿verdad? Es decir, aquí está hablando de la manifestación del Eterno en él, de que él era la solución, porque una vez que él se fuera, entonces dice que iba a venir la noche. Acuérdense que hemos hablado, de hecho una de las cartas dice la noche está avanzada, ¿verdad? La noche está avanzada. Es la misma expresión en relación a la figura profética de el día, podríamos decirlo, ¿cómo le podríamos decir? Mesiánico, cósmico, galáctico, yo no sé cómo se le puede entender a la gente. Espiritualmente hablando, cuando viene el Mesías, dice la profecía que luz amanece sobre Israel, ¿verdad? Viene la revelación, viene el día sobre Israel. Es decir, se pueden ver todas las cosas con la luz del día. Cuando viene el Mesías puede escudriñar también todas las almas y puede hacer notar al ser humano todas sus transgresiones, ¿verdad? Toda su vida, cómo es. Pero cuando se va el Mesías, empieza a oscurecer y viene la noche. Cuando en el Brit Hadashah dice, la noche está avanzada, dice el Mesías se ha ido y comienza a caer la noche. Imagínense, por eso en la edad medieval se le conoce así como en la época del oscurantismo, en donde estuvo más ausencia de luz, más ausencia de palabra por causa de ese sistema que se levantó religioso, y los pocos creyentes que tenían luz fueron dispersos y se escondían, se ocultaban, huían, ¿verdad? Por las persecuciones. Entonces era el momento más oscuro, donde había más tinieblas, y donde la religión y las prácticas y las costumbres y la tradición se estaba conformando en lo que hoy día se conoce como cristianismo, ¿no? O catolicismo, que es lo mismo en el sentido teológico. Y actualmente, por eso hablamos también en Yom Teruah, cuando la lumbrera menor está escondida, cuando está del otro lado, cuando está oscura, es tinieblas, no hay. La lumbrera menor hace alusión a la congregación. Cuando está oscura es cuando está dormida. Dice Yeshua que las vírgenes todas cabecearon, todas dormitearon. Sí. Cuando empieza a iluminar, que se habla de Rosh Hodesh, que inicia el mes, es cuando le da la primera luz, ¿verdad? Del sol, y empieza a iluminar la primera línea delgadita que se alcanza a ver, es el remanente que empieza a despertar. Es decir,
una vez más, Yeshua viene, es de día, está la luz reveladora de la presencia divina. Se va y se empieza a alejar, empieza a atardecer, empieza la noche, pasa la medianoche, viene la madrugada, y ya cuando va a amanecer otra vez es cuando el Mesías está por regresar. Cuando él dice esas expresiones, ¿verdad? Es necesario que las obras del que me envió, es necesario hacer las obras del que me envió mientras es de día. Está diciendo que, ahora, porque por un lado, él hacía esto, pero sus discípulos también lo llegaron a hacer. De hecho, él dijo, las obras que yo hago, también las van a hacer ustedes, incluso van a hacer más. Ajá. Pero era el mismo tiempo profético. Porque ¿qué pasó posteriormente? En la siguiente generación, ya los milagros ya no fueron los mismos. Los discípulos los hicieron. Cuando vino el Ruach HaKodesh en Shavuot, dice que fueron ungidos, empezaron a hacer milagros, empezaron a llevar la buena nueva, así con poder. Pero en la medida que pasó la siguiente generación, se acabaron. Y en la siguiente, menos y menos, hasta llegar abajo, ¿no? Por decirlo, lo más oscuro, ¿no? Sin mucha luz. Entonces, cuando él dice, viene la noche, cuando ninguno puede trabajar, mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo, está diciendo que esa obra es del Padre, él le envió a hacerla para hacer manifiestas las obras de él, para mostrar la luz, y además, como ya también lo hemos visto en las profecías, que era la evidencia de mostrarse como el Mesías, ¿no? Todo el pueblo de Israel sabía que cuando viniera el Mesías, ¿qué iba a hacer? Dar la vista a los ciegos, hacer caminar al cojo, abrir los oídos del sordo, desatar la lengua de los mudos, hacer que brincaran los inválidos. Iba a venir a sanar a Israel, a librar a los que estaban así cautivados por espíritus malignos, Sheidim, a dar libertad a los cautivos, habla de eso, a sanar a los quebrantados, a los enfermos. Esa era la ¿cómo se llama? La evidencia de que era el Mesías. Y eso es justamente la obra del Padre, la tengo que hacer yo, dice. Pero va a venir la noche cuando ninguno va a poder trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Es decir, lo que está diciendo es, esta es la evidencia, esta es la voluntad del Padre, venir a dar luz a los que están ciegos. Y dice en el 6, habiendo dicho estas cosas, escupió en el suelo y haciendo lodo con su saliva, lo untó en los ojos del ciego. Y le dijo, ve al estanque de Shiloh, a lavarte. Acuérdense que había un estanque en Jerusalén, ¿verdad? Que iban, hacían las tevilot, era un agua que venía directamente por conductos de aguas vivas y llegaba ahí, y ahí hacían las purificaciones. Entonces, ve y haz, en realidad aquí le ponen lávate, pero dice haz tevilá, tevilá es inmersión, pero cuando se decía coloquialmente sumérgete, quiere decir ve a lavarte, y hacerte una purificación, ¿no? Entonces, qué interesante porque, como hemos hablado antes, ¿no? Este tipo de cosas, solamente el Mesías sabía por qué hacía esto, ¿no? Ya se habla de la tierra, fuimos creados de la tierra, y luego el agua, en el sentido de la saliva, el líquido que viene de su boca, de sus labios. Hay cosas que definitivamente no podemos explicar, o no hay explicación científica, ¿no? Cualquier persona puede decir, bueno, ¿qué es esto, no? Cualquier persona puede decir. Ahora, como hemos hablado antes también, esto también ha dado lugar a muchos movimientos carismáticos que se les ocurre hacer cualquier locura, ¿no? Como las escobas ungidas o como los celulares ungidos, empiezan la saliva santa, y un pastor que se echa un trago de agua y empieza a escupir así para sus feligreses, y dicen que es el rocío santo, ¿no? sé cómo cosas tan extrañas. Entonces, una cosa es lo que hace Yeshua para enseñarnos en los elementos y cómo los expresa.
Ahora, no solamente eso hace, él dice, ahora va, le dice al hombre, ahora ve al estanque de Shiloé y haz Tevilá. No solamente le dice, te voy a hacer este untado, ¿verdad? Y ya sanas, ¿no? De milagro, ¿no? Tampoco, dicen por acá, el pañuelo santo, así es, el sudor santo. Un día pusieron ahí un video de un pastor que sacó su pañuelo y se secó el sudor. Y no sé qué dijo de la unción, y dice, al que no sé qué haga, le voy a mandar el pañuelo ungido de mi sudor, está ungido. O sea, cosas de esas así, pues locas, o sea, de veras, porque además de eso, pues ni hay milagros ahí, ni hay revelación, no hay luz, no hay Torah, no hay obediencia, hay solamente puras emociones distorsionadas, ¿no? Entonces, de veras, yo vi un video ahí de un señor, y el pastor, pues digo, lamentablemente hasta su apariencia, así todo sudado, así cansado de quién sabe qué estaba haciendo, echando fuera demonios, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo? Se seca así y dice, ese es sudor santo. O sea, nada más por estar dice que la obra, ya el sudor que produce ya es santo. Bueno, en décadas pasadas vimos una serie de doctrinas en el movimiento que se llama de la lluvia tardía, pentecostal y pentecostés. El vómito santo, ¿qué más? Los dolores de parto santos, bueno, hasta defecar, que era santo, que no sé cuánto, o sea, total de que a todas las cosas que se les ocurrían, pues le llamaban que estaban ungidos, ¿no? Los chicles santos, dicen por aquí también hay, risa santa, matado del espíritu, todo lo que hemos hablado, lo hablamos en la serie de profecía en Apocalipsis, hablamos de la borrachera santa, o sea, todo eso son puras ideas extrañas que se les ocurren creyendo que Yeshua hacía locuras, o que Yeshua lo que se le ocurría nada más para sanar a alguien era la clave, ¿no? Una cosa loca, inspirada. No, obviamente dentro de los conceptos y dentro de lo que vemos aquí de Yeshua no solamente está el escupir, es decir, el líquido, combinarlo con la tierra de la cual somos hechos para quitar el velo espiritual, es decir, cuando Él habla, las palabras, dice, de Él son vida, ¿no? Es decir, lo que sale de su boca, que no son solamente palabras, sino el líquido que sale de su boca, que también finalmente es líquido, y está hablando de Torah, líquido, agua, al caer a tierra, entonces produce ¿qué? Que la ceguera se acabe, ¿no? Se acabe, que la ceguera acá se acabe. Y aquí estamos hablando de una ceguera espiritual, porque después de eso le dice, ve y haz tevilá, ve y haz una purificación, ve al estanque de Shiloé y haz tevilá, haz una purificación, un lavamiento. Y dice que el ciego fue a hacerse la purificación y al regresar, ¿qué dice? Veía. Y al regresar veía. Ahora, cuando dice ve al estanque de Shiloé, también, ¿qué significa esto? ¿Se acuerdan que dijimos sobre el estanque de Shiloé? ¿Qué hemos dicho sobre el estanque de Shiloé? O Shiloh, en el concepto tiene que ver con Shiloh, y Shiloh tiene que ver con el enviado. Era un estanque de aguas que estaba en Jerusalén, que venía por conductos de fuera, de aguas vivas, y llegaba ahí, y era el lugar que se le llamó así en alusión al Mesías, porque él iba a ser el que iba a traer las aguas vivas, las aguas de purificación, las aguas que quitaban la sed, pues las aguas vivas, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es ve y sumérgete en el Mesías, cree en él. Acuérdense que cuando hemos hablado también respecto a vayan y sean, bueno, la tradición católica, ¿verdad? Vayan y bautícenlos en el nombre, ya saben, ¿no? Sacan la eternidad, y además a los niños, a los bebés ahí en el agua y todo eso. Los cristianos van y lo hacen así en la forma trinitaria, en bautisterios y cosas así, a veces en ríos. Y algunos les dan poder al asunto de la inmersión, a la tevilá, como si fuese salvo. En el bautista nosotros nos enseñaron que eso salvaba, porque literalmente lo leen.
El que cree y es bautizado, dicen ellos, será salvo. Y el que no, dice, será condenado. Entonces, para ellos, por ejemplo, es salvarse, ¿no? Pero hay algo más que habla la Tevilá respecto cuando dice, vayan y sumérgenos en mi nombre. Es decir, no solamente hacer la Tevilá física, como yo lo he mencionado, como un testimonio de ser lavados por el Ruach HaKodesh, sino inmersos en él. En su nombre quiere decir, ve y lávate o sumérgete en el Mesías. Sumérgete en el Mesías para que seas del Mesías, para que estés revestido del Mesías. El agua que estaba en la mikvé, finalmente le llaman estanque, pero era una mikvé, una piscina de Shiloh, representa las aguas que venían a traer el Mesías, el que dijo, y por eso le dijo él, ve y sumérgete en el Mesías, en esas aguas que purifican. Entonces tiene más que simplemente creer que es una locura lo del lodo y nada más lavarse, así como que cuando uno piensa y ve esto, pues a lo mejor uno ve, no, pues nomás fue y se lavó en la cara, ¿no? Así como que, el lodo, ¿no? No, todo simboliza algo, todo lo que él está haciendo simboliza algo. Final de cuentas regresó y ya veía, y dice en el 8, y sus vecinos, los que anteriormente lo veían mendigar, decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, sino que parece mucho a él. Pero él decía, soy yo, ego y mí, lo mismo. ¿Se dan cuenta también esta expresión? ¿Por qué no la ponen, si es ego y mí, igual cuando Yeshua dice, soy yo, o yo soy? En el sentido de que quieren atribuirle el Ejie, Asher Ejie, pero nada que ver, porque ahí se está identificando. Pues igual lo está diciendo un hombre, ¿no? Ego y mí. Sí, soy yo, ese que ustedes conocen. Bueno, ya hemos hablado también de ese punto. Dice en el 10, le preguntaron ellos, ¿cómo es que fueron abiertos tus ojos? Es decir, ¿cómo es que tú ves? Él contestó diciéndoles, un varón llamado Yeshua hizo lodo, y untándolo en mis ojos me dijo, ve y haz inmersión en las aguas de Shiloh. Y fui, hice tevilá, hice inmersión, y recibí la vista, dice él. Luego le preguntaron, ¿dónde se encuentra él? Él le contestó, no lo sé. Y ahora imagínense alguien invidente, por supuesto, nada más escucha la voz de alguien, si es tal Yeshua, y hace esto y ve a Shiloh, y ahí va, jamás lo vio. Sí. Jamás lo vio. ¿Se dan cuenta? Jamás lo vio. Aquí es donde vemos... Conciliaron los ojos espiritualmente. Bueno, no, después sí lo conoce, pero es decir, en primera instancia... Sí, no sabía quién lo había sido. No sabía quién era, ni tampoco Yeshua le preocupaba si veían su imagen o no, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Es decir, el protagonismo, él simplemente lo acerca al milagro del Eterno. Y entonces le siguen diciendo, el que me dijo, untó mis ojos, dice, ¿dónde se encuentra él? No lo sé, dice. Así es, dice José Espinosa, creyó a ciegas. Él contestó diciendo, un varón llamado Yeshua lo hizo. Ok, ya leí esto. Untando mis ojos me dijo, ve a lavarte las aguas de Shiloh, y fui, hice la purificación, recibí la vista. Luego le preguntaron dónde se encuentra él dijo, no sé. Verso 13, le llevaron entonces ante los Perushim, y aquí comienzan los problemas más grandes. Cuando llegan con las autoridades y empiezan a decir, este hombre pasa esto y lo otro, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cierto o no cierto? Vayan a la parroquia, al templo, a la sinagoga, al templo cristiano, a donde sea, y confrontan a las autoridades y van a ver que empiezan los problemas, ¿verdad? Lo llevaron con los Perushim, al que anteriormente habían visto ciego. Y dice, porque cuando Yeshua hizo lodo y abrió los ojos al ciego, era en Shabbat, era en el día de cese, para acabarla de molar, ¿verdad? Para ellos, ¿no? Otra vez en Shabbat haciendo milagros. Y es que Yeshua era el momento donde salía a eso, ¿no? Él iba a enseñar a donde el Ruach le llevaba,
y mientras caminaba era inevitable que la gente se acercara y decía, Rabí, ¿verdad? Maestro, sáname o algo, ¿no? Además que lo hacían la semana, por supuesto, pero en Yom Shabbat, o bueno, el día de reposo, no es correcto necesariamente decir Yom Shabbat, sino el día de cese, se dieron cuenta de esto, ¿verdad? Dice en el 15, entonces los Perushim nuevamente le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él les respondió, puso lodo en mis ojos, luego me lavé y recibí la vista. Y decían algunos de los Perushim, este hombre no es de Elohim, puesto que no respeta el día de Shabbat. Se dan cuenta rápidamente, ahí está, ¿no? Los paradigmas, ¿no? Religiosos y las conjeturas humanas que traen un juicio inmediato, ¿no? Es decir, el hombre ciego de nacimiento, toda la gente admirada, él diciendo un hombre me sanó, me abrió los ojos, no solamente físicamente, ya después va a mostrar que se trata también de algo espiritual, viene ante las autoridades y dice que pasó esto, pues lo primero que ellos piensan es transgresión al Shabbat. Sí. Otra vez preguntamos, ¿cuándo la Torá prohíbe en Shabbat hacer milagros o hacer un bien? Pues nunca, al contrario, ¿verdad? Dice, harás el bien en Shabbat. ¿Qué es lo que ellos calificaron como una melajá? ¿Qué ellos calificarían ahí como una melajá? A lo mejor no el milagro, pero sí se escandalizaban del milagro. Bueno, así es la mezcla que hace él de lodo. Para ellos está prohibido vertir una gota de agua en tierra. Está prohibidísimo vertir una gota de agua en tierra. Porque el momento que se hace esa mezcla, dicen ellos, eso es una melajá, es un trabajo. Y no solo eso, dice, con una gota puede caer en tierra en donde hay una semilla y la hace germinar, y si germina es una melajá. Es un pecado. ¿Por qué? Dice, porque la Torah dice no vas a poder sembrar en Shabbat, ni sembrar ni cosechar. Entonces todas sus conjeturas estaban así como que no, cuidadito, ¿no? Por eso hoy día están prohibidos irse a tomar un vaso de agua al jardín o al patio. Sí, porque si por accidente se les cae el vaso de agua, es una melajá, una transgresión. Así como si, ¿verdad? ¿Me entienden? Esas son las takanot. Esas son las leyes que ellos impusieron y obviamente Yeshua dijo, esto ya es un problema, ¿no? Entonces, ellos dijeron, transgresión a la Torah. ¿Con qué hizo lodo? Melajá. Es un trabajo, está permitido, y entonces dice uno de los Perushim, no puede ser de Elohim. No puede ser alguien del Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a leer otra vez, dice en el 16, ¿verdad? Este hombre no es de Elohim, dice el fariseo, ¿no? El que estaba juzgando ahí. Dice, puesto que no respeta el día de Shabbat. Pero otros decían, como un hombre pecador, es decir, transgresor, fíjense, puede hacer estas señales. Y había divisiones entre ellos. Obviamente, como les dije, para ellos la transgresión, aparte de que los milagros los calificaban como transgresión, para ellos dentro de sus conceptos y finalmente paradigmas, era la mezcla, ese era el lodo, ¿no? Entonces ellos entendían que era una transgresión. Obviamente para la Torah no hay transgresión. Pero ellos decían es transgresión. Entonces por eso unos se asombraban y decían, pero a ver, espérame, ¿cómo un pecador puede hacer transgresión, ¿no? Ahora, por otro lado, a lo mejor, finalmente, si juzgaban bien, decían, no, es que como alguien que viene de Elohim y hace milagros puede ser pecador. Es decir, la expresión da para dos cosas, no sé cómo vienen sus versiones. Sí. Pero da para dos cosas. Una, que ellos pudieran estar pensando que eso era una transgresión y cómo, habiendo transgredido, estaba haciendo milagros. O la expresión de decir, no, es que, ¿cómo puede ser alguien
que transgrede milagros. No, más bien este hombre es de Elohim, verdaderamente es de Elohim. Dice en el 16, entonces, había división entre ellos, como siempre, ¿no? División. Y dice, por ejemplo, aquí hay otra versión, dice, ¿cómo puede un violador de la Torá hacer tales señales? Ahí está, y había división entre ellos. Porque uno lo juzgaban como violador de la Torá por el hecho de la mezcla, ¿no? Dice el 17, otra vez le preguntaron al que había sido ciego. Ahí va otra vez. ¿Qué dices respecto al que te abrió los ojos? Él le respondió, yo digo que es Naví. Yo digo que es un profeta. Es decir, yo digo que es alguien que viene de parte del Eterno. Lo que está diciendo es un profeta. Sí. Nadie mejor que él para decir que era un profeta, porque imagínense, el que era ciego toda su vida, desde nacimiento, ¿ah? Y de pronto le da vista, así como que, ¿qué más puede decir? ¿Qué más podría decir? El hombre había creído, había sido confirmada su fe. Pero los Yehudim, aquí está otra vez, es decir, los fariseos del sur, en Jerusalén, finalmente, no le creían que hubiese sido ciego, fíjense nada más. No creían que él había sido, no, pues que no puede ser, no puede ser que tú eras ciego siempre. ¿Qué se me hace que estás fingiendo? ¿Qué se me hace que le decían, oye, qué se me hace que te pagaron, verdad? A ver, ¿cuándo te pagaron para decir que eras ciego? Bueno, estaba toda la gente. Ellos tienen que ir hasta con los padres después para decirle, a ver, ¿este hijo nació ciego o no nació ciego? Dice, pero los judíos no creían y hubieran sido ciegos. Dice, y que hubieran recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres, el que había recibido la vista, y les preguntaron, ¿este es su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo ahora ve? Y sus padres contestaron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora y quién le haya abierto sus ojos, no sabemos. Él ya tiene edad, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. A los padres simplemente dicen, los padres simplemente dicen, bueno, él ya está suficientemente grande, nosotros sí confesamos que es nuestro hijo, nació ciego. ¿Quién le abrió los ojos y cómo lo hizo? No sabemos, pero si quieren saber algo, pregúntenle a él. Dice el 22, sus padres dijeron esto porque tenían miedo, vean, de los judíos, en ese caso los perushim, porque los judíos se habían puesto de acuerdo en que alguien confesaba, que si alguien confesaba que Yeshua era el ungido, sería expulsado de la sinagoga. De hecho, ya habían tomado medidas en ese momento, ya para entonces ya habían tomado medidas de que cualquiera que siguiera al Mesías o reconociera pues, a Yeshua como Mesías, fueran expulsados de la sinagoga. Los empezaban a correr, los empezaban a sacar. Y posteriormente, ¿se acuerdan que en el libro de los Hechos, los que hemos estudiado juntos, vemos que llegaba el mensaje de la buena nueva y se dividía la sinagoga? Si la mayoría creían, se apoderaban del lugar. Si la mayoría no creían, sacaban a los que creían. Y eran expulsados. Mandaban cartas y expulsaban a los... Les empezaron a llamar a los herejes, ¿verdad? Verso 23, por esta causa sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenle. Ahora ellos estaban así como que deslindando, ¿no? Pues nosotros solamente decimos, es nuestro hijo y está vacío. ¿Cómo pasó? Pues no sabemos, pregúntenle a él. Dice el 24, por segunda vez llamaron al varón que había sido ciego, otra vez, diciéndole, da exaltación al Todopoderoso, pues nosotros sabemos que ese hombre es un transgresor. Otra vez. Esta era una forma también. Y ahora, por otro lado, uno de los problemas que tenemos siglos después y hasta nuestro siglo, casi después de 2000 años, es de que predican en la teología de que Yeshua pues era Dios mismo, ¿va? Dicen así, Jesús era Dios, ¿no?
encarnado y porque puede perdonar pecados, porque puede sanar y todo eso, y como que buscaba ser exaltado, o reconocido como tal. Pero esto obviamente es una falsedad, porque vemos en toda la escritura que jamás Yeshua buscó su propio reconocimiento, ¿no? Sino al contrario. Es más, cuando le preguntaron sobre el hombre, quién había pecado, él o sus padres, y respecto a su mal, ¿qué dijo él? Para que sea reconocido ¿quién? Elohim, el Todopoderoso, ¿verdad? Dice, sino que es para que se manifiesten en él las obras del Todopoderoso. No dice mis obras, no dice para que yo me haga famoso, no dice para que... ¿Y qué es lo que hace hoy día? O para que crean que yo soy Dios. O para que crean que él es el autor, ¿no? O de él viene el milagro, ¿no? Sino viene Elohim. Siempre Yeshua decía, exalta, hasta en Apocalipsis, exalta a Elohim, reconoce a Elohim, ¿verdad? Para que te crean a ti, para que sepan que tú me enviaste. Todo el tiempo, Yeshua no busca su propio reconocimiento, sino da el reconocimiento al Eterno. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, sin embargo, los fariseos, obviamente ya cargados de celo, de envidia, porque sus maestros y su reputación estaba amenazada, pues estaban amenazando a los israelitas de expulsarlos de la sinagoga y además de que solamente se le diera el reconocimiento al Eterno. Pues obviamente en la Escritura se le da el reconocimiento porque viene de él. Usa al Hijo, pero todo viene de él, ¿verdad? Usa al Mashiach, pero todo viene de él. Y el Mesías siempre, por supuesto, hacía alusión al Padre, que él era el Padre el que hacía todas las cosas. Sigue diciendo, ¿dónde me quedé? 25, 27, ¿no? Bueno, voy a 26. Y de nuevo le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 25. Sí, voy al 25. Ellos acaban de calificar al Mesías como un hombre pecador. Le dicen al ciego, exalta al Todopoderoso, da exaltación y reconocimiento al Todopoderoso. Su hombre es un pecador. Y en el 25 él responde y contesta, dice, y dijo, si es transgresor de la Torá, no lo sé. Pero sé una cosa, que yo era ciego y aquí que ahora veo. Si es transgresor, yo no sé. Él simplemente se declara como ignorante. Por supuesto que él no puede emitir un juicio sobre transgresión o sobre no transgresión. Es un hombre que ha vivido en un... Y vean aquí es donde vamos a la aplicación para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos calificar a un Mesías o a el Mesías habiendo crecido ciegos, espiritualmente hablando, es decir, sin haber conocido la Torah? ¿Entienden? Este hombre había crecido solamente escuchando en la sinagoga. Dice que sus padres tenían temor de que los expulsaran de la sinagoga, los fariseos. De tal manera que sus padres, y seguramente a él desde chico, aunque era ciego, lo llevaban a escuchar la Torah. Pero, ¿qué escuchaba? ¿Solamente Torah? No, escuchaba la enseñanza de los fariseos. Es decir, él no podía emitir un juicio. Yo no sé si es pecador. Cuando él está diciendo yo no sé si es pecador, ¿qué quiere decir? Yo no puedo emitir un juicio porque, por un lado, la Torah no prohíbe hacer milagros, ¿verdad? Ni tampoco hay una prohibición sobre mezclar y hacer lodo, en ese sentido, para este milagro. Pero por otro lado, los fariseos dicen que esta mezcla está prohibida y es una transgresión. ¿Qué dice el ciego? Miren, yo la verdad no puedo emitir un juicio. Porque ¿qué tal si eso es un mandamiento de hombres? Y efectivamente, ¿no? Sí. Es decir, a lo que voy es de que, ¿qué nos enseñaron a nosotros? Que éramos ciegos espiritualmente, sin Torah, en todos estos movimientos, pues papales, finalmente, que Yeshua rompía las leyes, la Torah, ¿cierto o no cierto? Sí. Nos enseñaron, el Mesías quebrantó la ley, él vino a abrogar y ya se acabó. Por eso él violaba, yo he escuchado de cristianos que dicen así, por eso él violaba la ley de Moisés.
espérame tantito y vamos al texto y es que no hay ninguna violación a la Torah. Es que las aparentes violaciones en las cuales se les califica son takanot de los rabinos. Y entonces aquí, entre frase y frase, los acusadores que dicen es que está violando el mandamiento en Shabbat, no es de que violaba el mandamiento del Eterno, sino las leyes de los hombres. Por eso el hombre, y por eso nosotros tenemos que ser muy astutos en eso, para que cuando ya el cristianismo, ¿verdad?, dice, no, es que él violaba Shabbat, espérame. Vamos a entrar dentro de los parámetros de qué es Torah, porque hoy día, y desde entonces hasta hoy, es Torah Shivtav y Torah Shebealpeh, Torah escrita y Torah oral. Entonces, si tú me hablas de que el Mesías era un transgresor, yo te voy a explicar de qué tipo de transgresiones se le calificaban a él. Porque no pudo haber estado transgrediendo mandamientos de la Torah, porque entonces no es el Mesías, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un Mesías si está transgrediendo la Torah? Entonces, lo que tenemos que hacer es, espérame, no puedo emitir juicio. Vamos primeramente a conocer el contexto y a ver si Yeshua era pecador o no. Entonces, no solo no era pecador, sino además era un enviado del Eterno, cuyas características tenía que ser abrir los ojos a los ciegos. Abrir los ojos a los ciegos. Entonces, cuando el hombre dice, espérame, yo no voy a emitir juicio, yo no sé si es un pecador, ella estaba entendiendo para mí que él no es un pecador. Porque si hubiera sido un pecador, no viene de Elohim, y entonces no hubiera hecho el milagro. Está cayendo en cuenta, está atando cabos. Sí, él está, al abrir sus ojos ya está discerniendo. Al abrir los ojos también espirituales, está discerniendo. Aquí hay un debate y hay un celo de estas personas que están diciendo que es un violador, pero en realidad no se está sometiendo a las leyes de ellos. Entonces no solamente ve, sino está abriendo sus ojos espirituales y diciendo, ya sé a lo que van. Y él empieza a tomar medidas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Lo mismo. Cuando empezamos a ver al Mesías verdadero, empezamos a ver, espérame, es que el Mesías no era un pecador. Como se basa el cristianismo para decir que él transgredía las leyes, ¿verdad? Porque así lo decían los fariseos, pero no eran las leyes del Eterno, sino las leyes de ellos, las cuales sí se brincaba y decían, no me importa. Bueno, el punto aquí, ¿verdad?, es de que él empieza a abrir los ojos espirituales también. Vamos a seguir y dice, de nuevo le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Cómo es que lo hizo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué te hizo? Es decir, ¿cuál fue el procedimiento para que te abriera los ojos? Y él le contestó, ya se los he dicho y no han puesto atención. ¿Por qué lo quieren escuchar nuevamente? ¿Acaso también quieren hacerse discípulos de él? Aquí ya, como ya entendió, ya los empieza a cucar, como dicen aquí, ¿verdad? En México, lo empiezan a provocar. Él los empieza a provocar. Ok, ya se los dije muchas veces. ¿Acaso quieren ahora creer y hacerse sus discípulos? Y vean que se enojan. Se enojan, ¿verdad? Que dice, entonces ellos insultándole. ¿Qué pasa cuando hay enojo? Pues empiezan los insultos, ¿verdad? Empiezan las malas contestaciones y los enojos, y empezar a insultar y a ofender. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, nosotros no. Nosotros somos discípulos de Moshe Rabbeinu. Moisés, obviamente, pues para el pueblo de Israel era una figura, pues, primordial, ¿no? En efecto. Y en el primer siglo así era, Yeshua mismo lo reconoció. Pero obviamente, cuando viniera aquel del cual Moisés había hablado, pues Moisés tiene que decir, con permiso, yo me quito, porque aquí viene del que yo hablé. Cosa que los fariseos no admitían. Ellos dijeron Moisés y hasta el final Moisés. Y este pensamiento, esta doctrina se ha transferido, por supuesto, al judaísmo. El hecho de hablar de Moisés y Moisés Rabbeinu, dicen los judíos, es como decir Moisés. Ahora, Rab, donde viene Rabí, o Rabán, o Rebe, o Rab, o Rabí. Cuando dicen Rabbeinu, la palabra tiene que ver con grandeza. La raíz de Rab, donde viene Rabí o Rabbeinu, tiene que ver con grandeza. Entonces, lamentablemente hoy día, incluso muchos mesiánicos, lamentablemente, y nosotros pasamos también
por esas confusiones, empiezan a readaptar o a retomar todo el pensamiento judío y empiezan a decir Moshe Rabbeinu, ¿no? Porque Rab es grande, grandeza. Moisés, nuestro grande. Lo que están diciendo es eso, nuestro grande. Por eso Yeshua dijo, no llamen a nadie Rabí. Rab, grande, mi grande. Dice, porque solo tienen un Rabí, que es el Mesías. Entonces, lo siento, pero todas aquellas personas que le dicen a los hombres Rabí, aunque sea mesiánico, aunque sea judío, como sea, que le dicen Jajam, peor, porque dentro del judaísmo está el que es Rabí, bueno, el que es Moré, el que es Rabí, el que es Rebe, Rabam, el que es Jajam, o sea, tienen sus categorías, ¿no? Como el catolicismo, ¿no? El papa es el de arriba y el de abajo no sé qué es. Obispo, ¿no? O cardenales, no sé cómo van las ahí, ¿verdad? La jerarquización. Pero cualquiera que haga esas menciones, lo que está diciendo es de que Yeshua no vale nada. Entonces, lamentablemente muchos, y que creen en Yeshua, y que dicen Moshe Rabbeinu, están exaltando a Moisés. Pero si ciertamente tiene un lugar en Israel Moshe, ese lugar se mueve cuando viene aquel del cual él habló por inspiración eterna, por inspiración del Eterno. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos, a él oiréis. Como tú, Moisés, a él vas a oír. Y el que no oyere, yo lo voy a pedir cuentas, ¿verdad? En la versión, en la Septuaginta del hebreo dice, yo lo voy a, ¿cómo dice? A cortar de mi pueblo. Yo lo voy a cortar de mi pueblo, imagínense, ¿no? Entonces, tiene su lugar Moshe, pero cuando viene el Mesías, por supuesto que el Mesías toma el lugar que le pertenece, ¿no? Entonces, ellos se enojan, lo insultan y le dicen, tú eres su discípulo, así despectivamente va, tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés, dicen ellos. Y a Yeshua también los había tomado por ahí, ¿no? De que pues no obedecían a Moisés finalmente, sino que obedecían a su padre el diablo, ¿no? Dice en el 29, sabemos que el Todopoderoso habló a Moshe, dicen ellos, pero en cuanto a y también de forma despectiva, en cuanto a ignoramos de dónde es. Dice en el 30, el hombre les contestó y dijo, pues esto es lo sorprendente, que ustedes ignoren de dónde es. Digo, siendo las autoridades que tienen el control, que saben de dónde salen los maestros, de dónde vienen, porque ellos sí sabían de dónde venían. Él, como lo ven, que acaba de recibir la vista y dicen, esto es un ignorante y no sabe nada, no ha visto, no ve las obras, nada, dice, ¿quién sabe quién es este? Pero ellos sabían que era Yeshua de Nazaret, de la familia de Yosef, de Belén de Judea. O sea, ¿ustedes creen que no lo habían investigado a él? Sí. Por supuesto, de arriba hasta abajo, ¿no? ¿Dónde venía? ¿De quiénes eran sus parientes, las familias, el linaje? Por supuesto que sabían, hasta habían sabido que había nacido de forma milagrosa, sabían. Pero como ya se enojaron y lo dicen despectivamente, dicen, ¿quién sabe dónde viene este? Por otro lado, obviamente cuando él se presentaba, él decía que era enviado del Eterno, ¿verdad? Mi Padre es el que me envió. Y eso tampoco lo querían reconocer ellos. Ellos cuando decían también, quién sabe de dónde viene, no sabemos de dónde viene, tenían como costumbre ellos enseñar credenciales. Cuando venía un maestro de fuera, lo primero que le preguntaban es el nombre de quién vienes. Es decir, bajo qué escuela y bajo qué maestro te instruiste y vienes a este lugar, ¿no? Entonces muchos decían, no, pues yo vengo en el nombre de Gilel, por ejemplo, ¿no? Yo vengo en el nombre de Shammai, es decir, yo fui educado en la escuela de Shammai tanto tiempo, yo en la sinagoga, ya soy rabí, entonces vengo en el nombre de. Eso significa bajo el nombre de quién vienes. Y obviamente, como Yeshua decía, yo no vengo de ninguna sinagoga ni de ninguna yeshiva, sino yo vengo de parte de mi padre. Entonces desconocían eso, ¿no? Y decían, está loco, ¿cómo va a venir de parte de su padre, ¿no? ¿De cuál padre? ¿Quién es el padre? Entonces por eso también, de forma despectiva, decían, no sabemos de dónde viene, no sabemos, ¿verdad? Aunque él siempre sí decía de dónde venía él. Y luego, en el 30,
El hombre les contestó y dijo, pues esto es lo sorprendente, ahí está, ya lo leímos esto, que ustedes ignoran dónde viene él, pero a mí me abrió los ojos, me hizo ver, y aunque físicamente, pero también ya está declarando que ahora puede entender y discernir espiritualmente lo que está pasando ahí. 31. Y sabemos que Elohim, vean, dice el hombre, y sabemos que el Todopoderoso no escucha la voz de pecadores, pero al que lo reverencia o lo exalta y hace su voluntad, a éste escucha. El hombre que nació ciego y ahora puede ver y está entendiendo el poder que opera en Yeshua, no solamente le abre los ojos, le abre la boca para decir una verdad sorprendente que muchos quieren ignorar hasta el día de hoy. El Eterno no escucha a transgresores, a pecadores. Aunque anden por allá aquellas personas, ¿verdad?, gritando con multitudes de gentes, y hasta le gritan al Eterno, escuchan a sus predicadores, ¿verdad?, que andan en congresos y que no sé qué, y cruzadas y que no sé cuánto de sanidad, y miles de gentes en la televisión, y oran y hasta le gritan al Eterno, Señor, yo te dije que no sé qué, y casi conjuro, ¿verdad? Y el Espíritu Santo y que no sé cuánto, y están gritando al Eterno, así como es. Pero ¿saben qué? Aquí un hombre que acaba de abrir los ojos dice, el Eterno no escucha la voz de pecadores. Y si toda esa gente lamentablemente es una bola de transgresores de la Torá, niegan los mandamientos, niegan el día de reposo, niegan las festividades, niegan todo eso, y nada más creen en su doctrina, aquí está el texto clave para ellos. ¿Los escucha Elohim o no los escucha? ¿Escucha a pecadores? No escucha a pecadores. De esta manera la exhortación para nosotros es que si queremos que el Padre nos escuche, entonces tenemos que ser obedientes. No vaya a ser que nos escuche otro, ¿ah? Y otro es el que esté haciendo las cosas. Y el hombre creyendo que está escuchando al Eterno, ¿no? Porque también hemos visto otros casos en donde dice la Escritura, ¿verdad?, que hay mucha gente que, y bueno, en este tipo de movimientos, ¿no?, que invocan y hacen otras invocaciones y les resultan, pero son otras cosas que quién sabe qué Sheidim aparecen por ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero no el Eterno, porque la forma de actuar del Eterno no es para alguien que le está gritando y decretan y declaran y se pelean y brincan y todo eso, ¿no? No es para eso. Es para obedientes. Vean lo que dice otra vez. Sabemos que Elohim no escucha la voz de transgresores, de pecadores. Pero al que exalta a Elohim, ¿y qué dice además? Y hace su voluntad, a este escucha. Entonces, Yeshua no era un pecador. Finalmente, el hombre ya está entendiendo. No, este hombre no es un pecador. Porque si es pecador, no lo puede escuchar Elohim. ¿Qué dice? Y han citado el proverbio, ¿verdad? ¿Qué dice el proverbio sobre los inicuos, ¿no? Dice, la oración de los impíos, dice, el Eterno no la escucha. A ver si alguien nos puede, siempre están poniendo aquí los textos. Hay un proverbio que se dice, ¿no? Sí. La oración del impío, dice, el Eterno no la escucha. ¿Por qué no la habría de escuchar? Pues es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Porque dice, ¿quién subirá a su monte santo? El limpio de manos, ¿verdad? Y el puro de corazón, el que no ha entregado, ¿verdad?, su vida a iniquidad. Entonces, el que él no escucha voz de pecadores, y además dice, al que lo reverencia, al que lo exalta, y hace su voluntad, a este escucha. A este sí escucha, al que hace su voluntad. Entonces, es muy claro, el hombre ya inspirado, habiendo abierto los ojos espirituales, ya sabe que Yeshua no es un pecador, no es un transgresor, más bien está siendo acusado injustamente por las leyes de los hombres como transgresor, pero no es un pecador, él es obediente, escucha la voz del Eterno y además hace su voluntad. Hace un salmo, ahí está, Salmo 66, 18.
Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escucha. No, pero hay un proverbio. A ver si alguien puede poner el proverbio. Yo lo olvido, tengo muy mala memoria para los números exactos. Yo uso los textos así, Beniel lo puso. Bueno, es otro, 1 Juan 3:22, cualquier cosa que pidiéramos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 de Juan, ok, aquí está otro. Proverbios 28:9, Elohim detesta la oración del que no hace caso a la Torah. Aquí está el que les decía, 28:9. El Todopoderoso detesta la oración, la súplica del que no hace caso a la Torah. Ahí está, pueden ver diferentes versiones. Aquí está otra versión. El que aparta su oído para no escuchar la ley o la Torah o los mandamientos, su corazón también es abominación. Imagínense, es abominable. Es a lo que voy. Aquí está Proverbios 15:8 también. El sacrificio de los impíos es abominación del Eterno, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Está citando la Escritura. Sí. Está citando la Escritura, está citando el proverbio, está citando el salmo, está diciendo, es que un hombre pecador no puede ser escuchado por Elohim. Ese hombre no puede ser pecador, efectivamente. Y otra vez, nosotros abrimos los ojos hasta que entendimos la Torah y la enseñanza de Yeshua y dijimos, no, Yeshua no puede ser pecador. No puede ser pecador. Son los hombres los que dicen que pecaba, porque los fariseos decían que pecaba, pero pecaba sus leyes de ellos. Entonces él sigue confirmando. Sabemos que Elohim no escucha a los pecadores, pero él dice, pero al que le da reverencia a él y hace su voluntad, a ese sí escucha. 32. Desde la antigüedad, 9:32, no se había oído que un hombre abría los ojos a un ciego de nacimiento. Y aquí está justamente el dato en donde dicen, no hay ningún caso registrado en la historia, al menos el de Israel, que un hombre ciego de nacimiento tenga vista, se le dé la vista. No recobre, ¿verdad? Porque nunca la perdió, es decir, nunca la tuvo. No ha habido aquí ninguno. Si este no fuera de Elohim, no hubiera podido hacer esto. ¿Otra vez? Bueno, aquí él solito está despedazando a los fariseos. ¿Sí? Él solito ya abrió los ojos espirituales y está viendo al Mesías. Ahora vean lo que dice en el 33, cómo dicen sus versiones. Si este no fuera de Elohim, o si no viniera de Elohim, nada podría hacer, no hubiera podido hacer esto, no lo hubiera podido haber hecho. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí otra vez? Que el Mesías viene de Elohim. No dijo, si este no fuera Dios. No dijo si este no fuera Elohim. Dice si este no viniera de Elohim. Es decir, una vez más, hasta él mismo, ya abriendo los ojos espirituales, dice, este viene del Todopoderoso, ¿verdad? Este es enviado de Elohim. Si este no viniera, ahí está la versión de José Luis Penosa, si este no viniera de Elohim, no podría hacer nada de esto. Si este hombre no fuera de Elohim, ahí está diciendo finalmente que viene y que es de Elohim. No fuera enviado por Elohim, ahí está otra. El mismo hombre está diciendo, este es un enviado de Elohim. Él ya había dicho, este es profeta, este hombre no es pecador, este hombre exalta al Eterno, este hombre obedece sus mandamientos, hace su voluntad, por eso hace esto. Y dice en el 34, ellos le contestaron y dijeron, tú naciste completamente en pecado. Otra vez a seguirlo ofendiendo, ¿no? Como si ellos no hubieran nacido en pecado, ¿no? Tú naciste completamente en pecado. Aquí están los que dentro del fariseísmo decían que los pecados de los padres iban a traer una maldición a los hijos. Cuando le dicen, tú naciste en pecado, que tus padres pecaron, por eso naciste así. Ellos le atribuían esto a pecado. Dice, tú naciste completamente en pecado, y tú nos enseñas a nosotros, y entonces lo expulsaron de la sinagoga. Vámonos para afuera. Ya se enojaron.
ya se enojaron, ya se molestaron, ya les dijo sus verdades y lo tiene que expulsar. Yeshua se enteró de que lo habían expulsado, al que había sido ciego. Y cuando lo encontró le dijo, ¿quieres que mueva mis palancas para que regreses a la sinagoga? ¿Así dice? Así no dice. Y lo voy a decir así porque hay muchas personas que sienten feo que ya no los admitan en sus círculos religiosos, que los saquen, que no los admitan en la sinagoga. Ay, es que yo quiero la sinagoga, pero incluso hasta las judaicas, hay unas personas que quieren las judaicas y algunas que no los permiten entrar y así como que, ay, si no me admiten. O sea, como si fuera algo importante, valioso, grande, ¿verdad? Y hay algunos, y que yo he conocido, negando o fingiendo, negando a Yeshua para ser admitidos en la sinagoga. Vamos, hay personas que hemos conocido que han negado a Yeshua para ir a la sinagoga por un año, hacer la conversión para ser judíos y hasta obtener la ciudadanía de Israel. Y niegan a Yeshua. Obviamente se sacan de la manga de que no, pues yo negué al Jesús católico, ¿no? Pero obviamente cuando el rabí les dice, ¿ustedes creen en Jesús? Y ellos dicen, no, yo no creo. Ellos dicen, no, yo no creo al Jesús católico. Pero aquí como que por muy dentro dice, ay, pero a Yeshua sí, pero no le digas nada. Pero cuando los judíos dicen Jesús, ellos es lo mismo, Yeshua de Nazaret, Yehoshua, Yahshua, como sea, para ellos es lo mismo. Es decir, a lo que vamos es de que ser expulsados o no ser admitidos o no llegar a una sinagoga nada más por ocultar que se cree en el Mesías, ahí está, es negarle, finalmente es negarle. Y están más ciegos que el pobre hombre que estaba ciego, de verdad. Están más ciegos que el pobre hombre que estaba ciego. Entonces, vean lo que le dice Yeshua. Yeshua no le dice, oye, ¿quieres llegar a la sinagoga? Oye, lo lamento, perdóname, no sabía que te iban a expulsar. Mira, jamás, al contrario. Nomás porque Yeshua, ahora sí que ahí es prudente, ¿verdad? Si no le hubiera dicho, qué bueno que te sacaron, mira, no ocupas de sinagoga, no ocupas de sinagoga, de templito, no ocupas de, ¿verdad?, de denominación y de religión, no ocupas de nada de eso, sino que sirve el Eterno de todo tu corazón, con tu vida, con tu familia. Es más, a tus padres diles que se salgan de ahí, casi, ¿no? Pero, ¿qué le dice él? Cuando se entera de que lo habían expulsado de la sinagoga, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? ¿Crees tú en el Ben Elohim? Y aquí ya va y se le presenta directamente, ¿verdad? Ya no con rodeos, en el sentido de que quién es él, de dónde eres, dónde vienes. No le dice yo soy Yeshua de Nazaret, no le dice yo soy ese profeta, simplemente en el tiempo de ellos sabían que el Hijo de Elohim iba a venir. Ese asunto de que al decirse Hijo de Elohim, se hacía como Elohim y blasfemaba y que lo querían apedrear los fariseos para que los cristianos digan, ya ves, lo querían apedrear porque era Dios mismo, también es falso. ¿Por qué? Porque en el primer siglo sabían que al venir el Hijo de Elohim, que iba a venir de los cielos, por supuesto, trae una categoría superior, más que los ángeles. Entonces el hecho de decir es que cuando tú dices que eres hijo de Elohim, te haces como Elohim, quiere decir, tú no te haces humano, tú no eres humano, tú tienes que venir de los cielos. Entonces por eso, cuando Yeshua le pregunta esto directamente, no le dice que si crea que el profeta, ¿verdad? O el mensajero, o aquel que dice, sino el Hijo de Elohim, directamente el Hijo de Elohim. ¿Crees tú en el Ben Elohim? Es decir, aquel del cual se había anunciado por medio de Moisés, y David mismo dijo, el Eterno le dijo a mi Adón, es decir, a mi Señor, a mi amo, al Hijo de Elohim, siéntete en mi diestra, ¿crees en él? Aquí le pregunta. Y el que había sido sanado contestó y dijo, ¿quién es, Señor mío, para que yo crea en él? Y entonces Yeshua le contesta y le dice, tú lo has visto. El que está hablando contigo, él es. Aquí ya se le declara directamente. Entonces él dijo, yo creo, Adoní. Fíjense, Adoní. Otra vez, igual como el salmista, ¿verdad?
El Eterno dijo a mi Adón, a Adoní, es decir, el Eterno dijo a Adoní, mi Adón, mi Señor, mi amo. Lo mismo dice este hombre, es como David. Y Vaishtahu, aquí quiero otra vez hablar de esta expresión en hebreo, que aparece en muchas ocasiones en hebreo. Por ejemplo, cuando Jacob va con su hermano Esaú, dice que Vaishtahu, y se postró hasta 7 veces delante de él, e hizo reverencia. Abraham se postró, Yehoshua se postró ante el ángel, ¿se acuerdan? Cuando ve al ángel con la espada desenvainada, dice Vaishtahu, se postró y le dio reverencia. El texto en hebreo dice que se postró y le dio reverencia. Si ustedes buscan en el griego, ahí la palabra que le ponen adoró, no sé en cuáles versiones que tienen ustedes, dice le adoró, van a ver que es la palabra proskuneo o algo así del griego, que dice besar como un perro lame la mano del amo. Entonces, aquí la pregunta es, a ver, ¿el hombre se postró y le lamió los pies o algo así como un perro? ¿Qué hizo, no? En sentido figurado griego tiene que ver con una humillación también. Pero literalmente quiere decir, ya hemos hablado de esta palabra, la palabra es latina y esta palabra adorar fue añadida después. Ajá. Y en latín significa besar la mano, por eso es ad ora, mano a la boca, para darle un beso al ídolo. Es decir, beso mi mano y pongo mi mano en el ídolo. Eso es adorar en latín. Pero en hebreo jamás aparece esta palabra, aparecen dos, shtaha, que es postrarse, y abodá, que es servir, dar un servicio. Entonces, en el contexto, lo que está diciendo aquí es de que, porque este texto le encanta a los cristianos. Ay, mira, ya ves, si es Dios, ahí se postró a adorarle. Por la gran ignorancia que cargan encima de que esa palabra latina fue incluida posteriormente. ¿Qué es lo que dice aquí el hombre? Que cuando sabe que es el hijo de Elohim, se postra en el sentido de darle el reconocimiento. Tú eres mi Adón, Adoní, mi amo, ¿verdad? El hijo de Elohim. ¿Ok? Otra vez, esto no es en el sentido de que Él es el creador del universo, el eterno. ¿Por qué? Porque, otra vez, como digo, la misma expresión, es más, lo que acabo de mencionar, Jacob, cuando fue a encontrarse con su hermano, ¿qué dice? Se postró y reverenció 7 veces. ¿Estaba Jacob adorando a su hermano? Por supuesto que no. A Esaú mucho menos, ¿no? Sino que cuando vemos en la escritura dice que se postró, ¿qué dice? Le reverenció. ¿Y por qué? Por reconocimiento, ¿no? Pues tú eres mi hermano, pero no estaba adorándolo. Sí. Ajá. Los ángeles también, otra vez cito, Yehoshua. Cuando Yehoshua va a entrar a la tierra prometida, dice que ve un varón entre el camino y le dice, ¿eres tú de los nuestros o eres de los otros? Estaba con la espada desenvainada así como que, espérame tantito, a ver de qué traes, ¿verdad? Y entonces yo vengo de parte del Eterno, ¿no? De los ejércitos de Elohim. Y entonces se postró. ¿Le adoró? No. Se postró para darle una reverencia y darle un reconocimiento. Tú vienes delante de parte del Eterno, de los ejércitos de Elohim. ¿Ok? Entonces, incluso ya están poniendo aquí algunas versiones, ¿no? Por ejemplo, dice uno aquí, e inclinando ante él, le hizo una reverencia real, por ejemplo, la versión de Albert Andrés. Le hizo una reverencia real. Esto es postrarse. En el oriente lejano acostumbran mucho esto. Por ejemplo, los japoneses no se dan la mano. ¿Qué hacen cuando saludan a los japoneses? Se postran, así se inclinan, ¿verdad? Así es el saludo, se inclinan. Esa es una reverencia real. Al mismo presidente, ¿verdad? Aquí en México, cuando se les saludan a postrar, no sé qué es, una reverencia. Vamos, no es una adoración como los latinos, o no es la adoración que los cristianos creen ahí, que es, ¡ay, es Dios! Esos ya son problemas teológicos, de traducción, de interpretación, que los toman para hacer pues, sus dogmas y decir, ya ves, es Dios. La misma palabra, la misma expresión la vemos cuando vienen los sabios de Oriente, ¿se acuerdan? A Jerusalén, que nace Yeshua, ¿y qué dice? Se postraron y agregan en la Reina Embustera, perdón, en la Reina Valera, y le adoraron. Como diciendo, ya ves, es Dios. Y ahí está el problema catolicado, ¿verdad? No, ¿qué es lo que hacen? Se postran y le dan reverencia real. ¿Por qué? Es el rey. Él es el rey.
Entonces, lo digo para que pues, todos los que fuimos educados con estos textos y esta palabra latina añadida posteriormente, y que nos enseñaron que nomás porque dice esto es el Todopoderoso, pues empecemos a reconsiderar y decir, a ver, espérame, aquí hay un plumazo de un monje, aquí hay monje escondido, y reconsiderar el texto, y no quiere decir lo que los teólogos dicen que quiere decir, ¿no? Sino que el hombre, al reconocer que es el hijo de Elohim, pues obviamente le da la reverencia que le merece, ¿no? Tú eres el rey de Israel, casi casi, como se le hace a los reyes, se postran y le reverencian y dicen, tú eres el rey de Israel, ¿ok? La palabra en griego que aparece, ahí está, la pone Jairo, 4314, dice, significa besar como un perro lame la mano del amo, abanicar, agazaparse, literal o figuradamente, postrarse también en honor, fíjense, en homenaje, hacer reverencia, ¿ok? Pero en la etimología latina es besar como un perro lame la mano. De hecho hay otras traducciones en donde hablan de eso. He escuchado a algunos teólogos en donde dicen, usan esa palabra para decir besa al hijo. Es decir, como que besa al hijo, adora al hijo, besa al hijo. ¿Cómo se le va a besar, ¿no? Eso nada más entra en el concepto latino de besar un ídolo. Hoy día, en el catolicismo hoy día practican esto. La gente que va al Vaticano y están las estatuas ahí y van haciendo fila, ¿qué hacen? Y agarran, se llevan esto es ad hora, se llevan la mano a la boca y la ponen la mano en los pies del ídolo. Es más, hay fotos en donde aparece el ídolo que hasta ya ni tiene dedos, por tantas veces que le han puesto la mano. Sí, de veras, se le van desapareciendo los dedos. Ajá, y ya son así, pies así, peor que planos, ¿verdad? Sin dedos. Ajá. A Júpiter así se besaban a Júpiter, a todos los ídolos, así le hacían los romanos, los latinos. Entonces, y ponían la mano ahí, y así se desgastan las piezas, ¿no? Sí. Eso es ad hora, adorar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pusieron en las versiones posteriores, en la Vulgata latina, esta palabra que no tiene nada que ver? Y ya con esto la teología dice, es Dios, vamos a adorarlo. Cosa que no viene, por supuesto, en hebreo, ¿no? Puras catolicadas, así es. Por acá. Entonces, bueno, pues ya ahí para concretamente lo que vemos aquí es que el hombre finalmente le reconoció y dijo, tú eres el hijo de Elohim. Y se postra y le hace reverencia real. Reverencia real. Ajá. Hay otras versiones que cada quien puede ver en sus propias Biblias. Ustedes chequen ahí el Isor también. La gran mayoría dice adoró, pero van a ver que algunas versiones habla de reverencia, postrarse para reconocerle. Bueno, finalmente dice, luego le dijo Yeshua, para juicio de este mundo he venido, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Aquí ya es donde hace una doble connotación, ¿verdad? Para los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Estén ciegos. Habla de la ceguera espiritual y actualmente de verdad, después de 2000 años, aquella luz verdadera, fíjense nada más, muy interesante, aquella luz verdadera que vino a dar luz a los hombres y que muchos hemos sido iluminados por esa revelación de lo alto a través del Mesías y sus palabras. El Satán ha creado una nueva forma de ceguera, ¿okay? Que es poner velos. Sí. Hay quienes han visto a Yeshua, y aquí viene lo más lamentable, y hemos hablado también de esto. Hay quienes han visto a Yeshua y han conocido a Yeshua, incluso lo predican hoy día o lo hablan, pero los sistemas de este mundo les han puesto velos. Es decir, ven a Yeshua, lo tienen nada más hasta su nariz, pero vienen velos y más velos. ¿Velos de qué? Lo mismo, de hombres, religiones, ritos, tradiciones, costumbres, normas, leyes de los hombres, misticismo, sionismo, nacionalismo, ¿verdad? Todas estas cosas que vienen, de las cuales hay que cuidarnos mucho. La exhortación para nosotros, porque ahorita vean lo que dice
los fariseos. Ellos dicen, ¿acaso nosotros estamos ciegos? Y dicen, no, no están ciegos, pero el hecho de que ya vean, es más, ustedes ven más. Dice, pero ustedes con lo que ven, dice, ya están juzgados, ¿verdad? Por lo que han visto. Vamos a terminar esto para esta reflexión. Entonces dice, luego Yeshua dice, para juicio de este mundo he venido, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Y escucharon esto algunos de los fariseos que estaban con él, y entonces le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Les cayó la pedrada, como dicen aquí, si te quedó el saco, póntelo. A ver, ¿acaso nosotros somos ciegos? Le preguntan. Y vean, en vez de que él les diga, sí, están todos ciegos espiritualmente, vean cómo lo usa en dos formas. Dice, Yeshua les contestó, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, por cuanto dicen, vemos, su pecado permanece. Es decir, les voltea la tortilla, ¿no? Como decimos aquí en México. Ya lo iban a agarrar para decir, a ver, somos ciegos, pero él dice, no, ustedes están bien vivos. Pero el gran problema de que ven, y ven de más, es de que ahora que ya ven todo esto, dice, ¿verdad? Ahora de que ya ven todo esto, están pecando. Porque toda la profecía dice que venido el Mesías y haciendo todas estas obras, ¿qué iba a ocurrir? Una transformación en Israel, ¿verdad? Que se iba a dar a conocer y que entonces se iban a acercar y todos iban a creer. Pero ¿qué pasa cuando alguien ya viendo, aún así viendo, no cree? Está más ciego. Está más ciego y además es como la Torah cuando habla, por ejemplo, del pecado de Hatá, el pecado de culpa. Es de aquel que es testigo de una transgresión y por no denunciarla lleva el pecado consigo. Es decir, ellos estaban viendo todo lo que estaba pasando, finalmente vieron que se sanó un hombre, vieron el milagro, vieron el testimonio de ellos, y si no creen, lo que vieron les condena a ellos mismos, ¿no? Les condena a ellos mismos. Dice, pero ahora por cuanto dicen vemos, entonces su pecado permanece. En este caso permanecer es permanente, ¿no? Está con ustedes para siempre. Está con ustedes para siempre. Bueno, dice, voy a regresar un poquito para completar la exhortación también para nosotros. Los que ven, vean, y los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Estábamos hablando de esto, al final de cuentas, Yeshua también está enseñando, ¿verdad? Que estaba diciendo yo que algunos ya han visto, pero ¿cuál es el problema? Que hoy día hay muchos velos, ¿verdad? Hay muchos velos que están viniendo sobre el mundo, ¿verdad? Sobre los creyentes. Y están cayendo sobre los creyentes y están dejando de ver al Mesías. Están dejando de ver al Mesías y se les ha sido oculto, ¿no? Y es lo que Yeshua menciona en el primer siglo cuando él enseña, ¿verdad? Cuando él dice que iba a venir un gran engaño, ¿verdad? Dice que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Incluso Shaul también en la carta a los tesalonicenses también dice algo parecido, ¿no? Dice que vendrá un poder engañoso también. Y por no recibir el amor de la verdad, dice, muchos iban a ser engañados, ¿no? O van a ser engañados. Y efectivamente, ¿verdad? Hoy día, lamentablemente, tenemos ya de por sí un gran sistema religioso que ha puesto velos y ha ocultado el Mesías y ha mostrado un falso Mesías, ¿verdad? Y después otro movimiento que aparentemente quiso desligarse de ese gran sistema y de pronto se embotan con un montón de teología y siguen con muchos velos. Y dicen tener al Mesías, pero siguen con muchos velos. De tal manera que le llaman al Mesías pecador o transgresor.
le gritan, le exigen, decretan, se enojan, viven sus vidas materialistas, etcétera, etcétera. Pero todavía hay otro también, otro grupo que intenta creer mucho mejor en el Mesías de Israel, ya en su concepto y en su contexto, a Yeshua HaMashiach, pero lamentablemente también se echan velos encima, ¿no? Que hoy día es algo que hemos visto muy comúnmente en este grupo, que es toda la seducción pues judaica, ¿no? Finalmente judaica, ¿no? De los fariseos, la sabiduría del hombre, que las takanot, y recientemente alguien publicó por ahí un video, y quiero terminar con esto. Alguien publicó por ahí un video que es muy... De hecho, es el hijo de un ex pastor bautista que se acercó a las raíces hebreas y se metió tanto que se judaizó, y hoy tiene un gran grupo muy grande, pero se metió tanto que en el momento tan adentro su familia se le fue al judaísmo totalmente, y ahora un hijo de él, ya con los peyot acá, hasídico y todo, ya es rabí, y ahora le está tirando al papá, que es mesiánico. Okay, los que saben la historia van a saber de quién estoy hablando. Pero ahora resulta que sale este muchacho, que es el hijo de este rabí mesiánico, que metió a su familia y finalmente la perdió, tuvo que darle get a su esposa porque se metió hasta allá y negó, y se metieron en la onda de Lubavitch y todas estas cosas. Y ahora sale el hijo, ya es rabí, ya muy celoso, ya muy judío y todo eso, diciendo a todo el movimiento mesiánico, ¿verdad? Obviamente ellos dicen que todo es un movimiento falso, que es un falso Mesías, que todo es falso, y que si quieren ir al judaísmo, dice, ni siquiera entrar por la vía de los Bnei Enusim, porque eso ni siquiera también es una falsedad. Lo único que necesitan, dice él, es hacerse judíos, conversión. La forma que quieren ser verdaderamente, dice, entrar a la religión verdadera, dice él, hacerse judíos. Y ahí está un montón de gente, ¿verdad?, que les cae estos velos y empiezan a decir, Yeshua, entonces no es verdadero, entonces no es el Mesías, entonces el reino, porque ya saben, ellos ya como recientemente convertidos al judaísmo, porque crecieron como cristianos, ¿verdad? Y obviamente cuando ven toda la porquería en la teología falsa, intentan recuperar el Mesías verdadero, pero se meten tanto al judaísmo, que los jalan y luego les dicen que ya todo es falso. Y ya después de los velos, pues ya les arrancan los ojos espirituales, ¿no? Y ya no ven a Yeshua, y ahora ven y escuchan, o más bien escuchan a puro rabino, y a puro rabino, y a puro rabino. Y ese tipo de personas están haciendo uso del mesianismo, fíjense. Ahora, para llevárselo de diferentes formas, ya sea por la vía laica, sionista, el Estado de Israel, y ya saben todas aquellas cosas, o por la vía cabalista y los misterios de la Kabbalah y no sé qué, o por la vía lágica, que el Alajá y que el Shulchan Aruch y Maimónides y que no sé qué, por la vía sefaradí, que así, por cualquiera de las vías, hasídica, etcétera. Y entonces el individuo sale y dice, así muy ligeramente, dice, todo es una bola de mentiras, si realmente quieren acercarse a la religión judía, dice, conviértanse. La forma correcta es de conversión, llámenos, nosotros les ayudamos, les decimos qué sinagoga, casi, qué tienen que hacer, siempre y cuando se nieguen todas esas falsedades, todos esos mesías, dice, y entonces se hacen judíos, dice, y esa es la verdadera religión judía, la verdadera religión de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, lamentablemente, como les digo, estos velos ya finalmente están arrancando los ojos espirituales de los creyentes para quitarles a Yeshua, ¿verdad? Y implantarles en su mente y en su corazón, ¿verdad?, una negación al Mesías con cualquier clase de falsedades. Por otro lado, hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia de estos cristianos que de por sí salen lastimados, ¿verdad?, de la teología, y entran al mesianismo y creen que encuentran la verdad. Mucha ignorancia para entender al Mesías verdaderamente,
y rápidamente se los llevan al judaísmo y a negar a Yeshua y a hacerse judíos. Y entonces hay un movimiento muy grande de disque Benei Anosim, ya saben, ahí están los asuntos de... Ahora, por otro lado, él dice, igual, si tú no quieres ser judío, eres Benei Noah. Eres Benei Noah, tú cumples las 7 leyes de Noah y eres feliz, y dice él, así cumples Hashem y así eres salvo, dice él. Y así ya lo haces. Dice, pero si no quieres ser Benei Noah, pues entonces conviértete y hazte judío. Y así vives la verdadera judaidad. Dice. Obviamente él ni ha sido judío, creció comiendo puerco, creció comiendo mariscos, claro, como cristiano. No, es el hijo de aquel. Y entonces ahora ya se siente muy judío y cree que es kasher desde nacimiento, ¿no? Pero no, ¿me entienden? A lo que voy es, todo es una falsedad allá afuera. Esa persona que sale con los peyot, que tiene a lo mejor 1 metro de peyot, ¿qué significa eso? Eso no significa nada. Pero sí están, por supuesto, siendo el instrumento del cual dijo Yeshua, que era de Satanás mismo, para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Jalan para judaísmo, jalan para misticismo, jalan para sionismo, jalan para Lubavitch, para lo que sea, Chabad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero aquellos que habían abierto los ojos, finalmente se los están cerrando, ¿verdad? Y se están perdiendo, pues, finalmente de esa promesa. Y al final de cuentas, pues bueno, es profético, pero la exhortación para nosotros hoy día, pues es justamente el que nos abrió los ojos, aquel que nos abrió los ojos. Yo no sé de dónde es este hombre, yo no sé de dónde es, dónde viene. Si así ampliamente fuéramos, aunque ya lo conocemos mejor a Yeshua, hoy día decimos, pero me abrió los ojos. Y me sigue abriendo los ojos para ver cómo está este mundo, para ver cómo está la religión, para ver cómo están los líderes allá afuera, para ver cómo están los movimientos, para ver cómo está Satanás allá afuera engañando a la gente. Pero Yeshua me ha abierto los ojos para entender, para conocer a Elohim, conocer su palabra, conocer la promesa de vida eterna, ¿verdad? Y para permanecer pues en ella, para permanecer firme en ella y por no ser persuadido de, ahora sí que los engaños del enemigo, ¿verdad? De Satán.